Buenas noches, esto es El Espejo, como decimos siempre, un programa que intenta mostrar las distintas aristas de la realidad nacional. Y hoy vamos a tener dos invitados con los que vamos a hablar de un tema muy importante, que es la constitución de a pie, del hombre de a pie, el Código Civil. Vamos a hablar de la reforma del Código Civil y la unificación con el Código de Comercio, cosa que realmente es muy preocupante, es mucho más de lo que mucha gente y muchos comunicadores sociales expresan. El código, como dije, realmente es el que regla la vida de los ciudadanos. Pero no podía empezar este programa si no hablase de lo que está sucediendo en la Argentina. De esta diferencia, de esta dicotomía que hay entre dos Argentinas. Por un lado, la Argentina del relato, que es la que hizo que la presidenta realice el acto conmemorativo de los 30 años de la recuperación de la democracia. Y por otro lado, el contraste de lo que está sucediendo en la mayoría de las provincias con esta suerte de desbandadas de los barrios más carenciados, que se han largado lisa y llanamente, porque estos no son saqueos. Saqueo es otra cosa. El saqueo es cuando la gente hambriada sale y saquea comercios para llevarse alimento. Acá no sucedió esto. Esto directamente son bandas gigantescas de marginales que han salido a robar, a saquear. En muchos casos han robado casas particulares, donde en Tucumán un señor que le entraron a robar en una heladería, la mujer se murió de un infarto y el hombre, tras este suceso de ver morir a su mujer en esta forma, tomó un arma de fuego y se disparó un tiro y se mató. Una cosa gravísima. Y ante esta cantidad enorme de heridos de bala, porque los ciudadanos que para proteger sus bienes, para proteger sus casas, se defendieron con lo que tenían a mano, muchos tenían armas de fuego y causaron gran cantidad de heridos, y la cifra de muertos no se puede mensurar. Algunos dicen 8, otros 9, otros 10, otros 15, no se sabe. Y en realidad creo que no se va a llegar a saber nunca, porque los estados provinciales van a tratar, y el Estado Nacional, de tapar esto lo más que puedan. Pero la realidad es esta, y está explícito en el discurso de la señora presidenta, donde manifestaba que tenía miedo que se saquen las dos imágenes, ¿no? Ella cree en su relato de que lo que ella dice es estrictamente la realidad, y la realidad pasa por otro lado. La realidad pasa por los saqueos en las provincias, por la incapacidad de los gobernantes provinciales en prever lo que pasó. Me refiero a que, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, el gobierno de Tucumán le pagaba a los policías un sueldo básico de 200 pesos. Tenían que prever que eso es una olla a presión y que en cualquier momento iba a explotar. Y explotó precisamente a raíz de que primero explotó en Córdoba la situación. Otra situación terrible, que fue la que desencadenó esto, y que en realidad corresponde más a la impotencia de los gobernantes en manejar las situaciones internas de cada provincia, porque el gobernador de la Sota tenía que prever que con un sueldo miserable, como cobraba la policía de Córdoba, en algún momento iba a tener un problema. Además, esto también habla de la incapacidad y la complicidad de las cúpulas policiales, que no comunican por miedo, por temor a ser desplazados de sus cargos, porque la política así lo decida, no comunican la inquietud que tienen sus subordinados. Todo esto se arregla simplemente con darle la posibilidad a las policías de tener su propia agremiación. Porque la agremiación policial, que funciona y funciona muy bien en países como Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, España, funciona perfectamente. No veo por qué
un ministro sale y algunos gobernadores salen a decir de que como portan armas no pueden estar sindicalizados. Eso es una locura. La policía está sindicalizada en la mayor parte del mundo. Y esos sindicatos hacen que esto no pase. Porque el gobernador de Córdoba también, referido a este tema, dijo que no podían sindicalizarla a la policía porque no iban a saber quién mandaba, si el jefe de policía o el secretario general del sindicato. Yo le digo que eso es una burrada que dijo el gobernador, porque la policía la conduce el jefe de policía y el gremio lo único que hace es velar por los intereses de los efectivos policiales. Que en negociaciones sin llegar a esta crispación, sin llegar a estos problemas que hemos vivido en estos días en la República Argentina. Pero lo cierto es que 30 años de democracia lo único que muestran es el fracaso de la clase política. Lo único que muestran es que el Estado argentino ha involucionado. Lo único que demuestran es que tenemos peor salud, peor educación, peor seguridad, que la sociedad se ha envilecido, porque esto es producto de que la sociedad se ha envilecido por una cuestión esencial. Decía Perón que el pescado se pudre por la cabeza. Y en realidad cuando los ciudadanos de a pie, los más humildes, los más marginales, ven que quienes gobiernan no cuentan la plata, la pesan en valijas y se la llevan, bueno, es un aquelarre, porque esta anarquía comienza por la anarquía del Estado. Cuando el Estado político se anarquiza, como vemos, que cada uno hace lo que se le da la gana, bueno, también el resto de la sociedad se anarquiza. Entonces, lo que tenemos como resultado es esto. Creo que son 30 años para no festejar absolutamente nada. Creo sinceramente que son 30 años para llorar, porque este sistema democrático no le ha dado felicidad al pueblo. Y la única alternativa que tiene el gobierno nacional es trabajar para la felicidad del pueblo. Si esto no lo realiza, en realidad poco vale que sea un gobierno democrático, autoritario, tiránico, porque en realidad lo único que han hecho en estos 30 años ha sido la infelicidad del pueblo argentino. Espero que se pongan las pilas y que los políticos se dediquen a hacer lo que deben hacer. Gobernar el país para el pueblo, no gobernarlo para ellos, para saquear el Estado, para robarse las arcas del Estado. No puede ser que haya funcionarios que tengan sueldo de 100.000 pesos como los funcionarios del PAMI, cuando los jubilados cobran la miseria que cobran. Bueno, enseguida volvemos, vamos a un corte y cuando volvamos vamos a estar con dos invitados hablando de este tema que es muy preocupante, que la reforma del Código Civil y que tiene un trasfondo político y un trasfondo económico muy importante del que vamos a hablar dentro de un rato. Vamos al corte y volvemos. Bueno, estamos de vuelta ya en la mesa con nuestros invitados. Me acompaña el doctor Valiente. ¿Cómo estás, Valiente? Muy bien. Y el doctor Breva, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema tan importante que es la reforma del Código Civil argentino, que afecta, yo dije hace un momento, antes de presentarlos a ustedes, que afecta directamente al ciudadano de a pie. Es el que arregla la vida entre los ciudadanos, el Estado, y que realmente es muy preocupante porque la reforma tal como ha sido planteada no ha sido consultada prácticamente con nadie y han tratado de sacarla, no la han podido sacar ahora, pero la van a tratar en este año, ni bien abran las secciones ordinarias, así que es un problema muy preocupante. Y bueno, por eso los he invitado a ustedes. Bueno, como vos has dicho bien, el Código Civil y el Código de Comercio, ¿no es cierto?, constituyen, como vos habían dicho, la constitución del hombre de a pie. O sea, está la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que rige la organización del poder del Estado, los derechos básicos, etcétera. Pero hay otra constitución que se llama Código Civil y Código de Comercio, que rige uno y otro. El Código Civil rige
desde el nacimiento del hombre hasta su muerte y después de su muerte, y las relaciones personales entre los ciudadanos. Por eso es muy importante la continuidad del mismo, porque es una forma de vivir. El Código Civil, en base a las tradiciones, no la tradición folclórica, sino las tradiciones de familia, propiedad, etcétera, etcétera, y la jurisprudencia acumulada por 150 años, ha constituido y ha establecido normas de convivencia entre los ciudadanos entre sí. Ahora, el otro código, el Código de Comercio, es la constitución de los comerciantes. O sea, es el que rige las relaciones de comercio. O sea, es el que dice cómo y debe obtenerse la riqueza. O sea, tocar estos dos elementos, estamos tocando las dos formas esenciales del hombre común, del ciudadano de a pie, como vos bien decís, que es su forma de vivir y su forma de sustentarse económica y comercialmente. Por eso es importantísimo esto. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que tener cierta unidad y uniformidad. O sea, no podemos tocar un artículo del código sin tener en cuenta el resto de los artículos, tanto el civil como el comercial. Como tampoco podemos mezclarlos, que es otro tema. Fíjate que el Código Civil se basa, como dijimos, en un cúmulo de tradiciones de convivencia entre los seres humanos, entre las personas, especialmente de ese país, de acuerdo a su cultura, ¿cierto? Y por lo tanto debe tener un altísimo grado de estabilidad. Por eso su fuente, ¿no es cierto?, es la jurisprudencia acumulada en 150 años. Del 1871 es el código. Ahora, una de las cosas que pretenden hacer es unificar los dos códigos. Bien, ahí vamos. En cambio, el código comercial es todo lo contrario. La fuente del derecho comercial escrita en el mismo código es la costumbre comercial. ¿Y por qué? Porque es todo lo contrario del otro. O sea, el comercio es totalmente dinámico, cambiante y permanente. O sea, no es lo mismo comerciar carne que comerciar productos industriales o cereales. O sea, las costumbres del movimiento comercial es cambiante y totalmente dinámico. Por eso la fuente del derecho comercial es todo lo contrario. Es lo que se llama la costumbre comercial, que específicamente el Código Comercial dice que es fuente de derecho. Entonces, mezclar dos naturalezas contrarias, tanto en sus fines como en sus fuentes de derecho, es un error jurídico muy difícil de enmendar cuando esto llegue a su terminación, ¿no es cierto? Bueno, lo que no entiendo es porque esta reforma, aparentemente, según lo que dicen, fue hecha por dos jueces de la Corte. Bueno, yo dejo para el final lo que yo pienso del tema. Que hayan cometido semejante burrada, sí, porque es una burrada. Claro. Intentar unificar los dos códigos. Pero es algo, yo soy un lego en la materia, por eso los invité a ustedes, pero simplemente por una cuestión de sentido común, me parece una locura unificar ambos códigos, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Uno es el Código Civil, que es el que regula, como dijimos bien, la vida de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos, desde antes de nacer hasta después de su muerte. Y el otro es el que rige las relaciones comerciales, claro, claro, que tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, me parece que eso se lo voy a dejar después de ustedes que lo comentaron, porque me lo dijeron ustedes fuera de cámara. Me parece que hay otra cuestión. Sí, eso sería al final como conclusión final, después que hable el doctor y etcétera. También afecta a las relaciones laborales. Absolutamente, sí. Todas las relaciones. Lo que a mí parece que ha acontecido en el ámbito, digamos, universal, es que a lo largo del siglo XX comenzaron a surgir los códigos unificados de obligaciones.
estos códigos unificados de obligaciones, en principio, mal no están, porque la obligación, sea civil o comercial, tiene igual naturaleza. Lo que corresponde legislarla es en sus diversas aristas, posibilidades que da la vida real. Pero acá no es solamente un caso de unificar el régimen de las obligaciones, sino unificar todo. Y este es el error que también ha caracterizado Valiente. Quisiera agregarle, eso sí, sin perjuicio de una consideración final, la manía legiferante que hay en la sociedad moderna, y que esto se ha generado a partir de la Revolución Francesa, la cual ha suplido los ordenamientos privados o estatales privados que había entonces por una legislación única emanada del Estado. Subrayo un concepto. El derecho emana del pueblo, pero no del pueblo como una abstracción, sino emana del pueblo viviente, del pueblo que trabaja, produce, se asocia. Este es el origen del derecho, y este ha sido el origen histórico del derecho. Hoy día, desde una oficina, se pretende cambiar la vida histórica de la Argentina, y esto es lo que es grave, esto es lo que es patológico. Y así como existe una anarquía política, vamos a tener muy pronto otra anarquía más, que es la jurídica. Profundizando un poquito, detallando el tema que dice el doctor, es que el segundo tema, para mí 5 temas para tratar en este tema, que es quiénes legislaron al respecto. Esto salió de una iniciativa de integrantes de la Corte, de innegable capacidad, pero hay un tema de fondo con eso. Estamos hablando todos los días que el Poder Ejecutivo se introduce inconstitucionalmente en el Poder Legislativo y especialmente en el Poder Judicial. Pero esta es una introducción al revés. O sea, los integrantes de la Corte no pueden practicar, pueden hacer doctrina, pero lo que no pueden es legislar, no pueden escribir acerca de un código. Yo me hago la pregunta muy sencilla, ¿qué va a pasar? Que va a haber, como dice el doctor, una actividad jurídica muy importante después de este código, cuando llegue una de estas normas a la Corte Suprema, cualquiera de los artículos. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué va a decir? ¿Se va a excepcionar el integrante de la Corte que escribió el artículo? ¿O que aconsejó? ¿O que orientó? Que indudablemente va a llegar a la Corte esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tener que apartar del caso, ¿no es cierto? Porque los litigantes lo primero que van a pedir es eso. Señor, usted escribió un artículo, usted no puede legislar y juzgar al mismo tiempo. Lo van a recusar porque es lógico. Exactamente. Ese es otro de los temas que trae el tema. El cuarto tema, y que para mí tal vez es muy importante, es que ninguna norma de ningún país, en ninguna época, puede normar acerca de un disvalor. ¿Qué significa esto? Doy 2 ejemplos. Por ejemplo, se ha sacado del divorcio las causas del divorcio. O sea, una de las causas era la infidelidad, el engaño, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estamos aceptando un disvalor. Pero no es el disvalor sexual que me acosté con otra mujer. No, el disvalor es el engaño. Es la mentira. Entonces un código civil no puede legislar aceptando un disvalor. O sea, si bien no puede un código civil dar normas de valor moral, tampoco puede dar normas de valor amoral. No sé si me explico qué quiero decir. Por supuesto, pero ha habido una intencionalidad clara y manifiesta desde hace 30 años del Estado Nacional de ir contra todo valor moral
Cuando hablamos de moral, no hablamos de una moral religiosa, hablamos de una moral cívica, contra todo valor moral, porque lo que han tratado de instaurar es la amoralidad. Incluso recuerdo, como que tengo buena memoria para esto, unas declaraciones de un legislador del radicalismo, que hace unos años atrás se jactaba de haber tratado de implantar la amoralidad en la sociedad argentina. Y bueno, esto ha sido una constante en todo esto, cosa que es un disparate, porque además esto va contra el mismo derecho. Exactamente. El derecho no puede ir contra la moral media, más allá de lo religioso, ¿sí? Como vos decís bien. Se da también en lo comercial. El fraude, si no causa daño, no se considera fraude. Entonces, las relaciones de buena fe, que es la base de la actividad comercial, si no, estamos en otro tipo de actividad, estamos en la actividad delictiva. Entonces, un código comercial no puede convalidar la mala fe. El comerciante debe obrar lo mismo que el empresario, dice específicamente, debe obrar de buena fe. Entonces, para separar lo comercial de lo ilícito. Entonces, un código tampoco puede, ni en el plano privado, ni en el plano del comercio y la economía, puede convalidar disvalores. Este es otro tema esencial que a mí me llama mucho la atención que diputados, senadores y doctrinarios lo hayan pasado suavemente por encima. ¿No es cierto? Bueno, eso también acontece, que no se distingue bien lo que es la moral pública de la moral privada, el ámbito público del ámbito privado. Hay una deformación en la concepción del Estado, donde el Estado suele introducirse en las cuestiones de moral privada. Eso no le corresponde al Estado, no es funcional al Estado. Pero, no obstante, el Estado pretende imponer una cierta moral privada, y esto es donde también el Estado es disfuncional. También habría que tener en cuenta que cuando se legisla no se puede hacer en contra del orden natural. Es obligación de todo Estado hacerlo dentro de ese marco. Y esto no acontece ahora, y tampoco acontece con las modificaciones a los códigos civil y comercial. Con esto, yo no estoy en contra de una modificación a los códigos, porque el derecho es una cosa viva, el derecho necesita revitalizarse continuamente. Su evolución histórica ha sido así. Hoy día quienes estudian derecho, aquellos que están interesados por el tema, hablan del Código de Justiniano. El Código de Justiniano no es como los códigos modernos, es una compilación de jurisprudencia, o sea, del saber, los dichos y las decisiones de los hombres prudentes de entonces. Todas estas son consideraciones que, avalan nuestra posición en contra de este proyecto que tiene media sanción legislativa. Yo creo que el derecho tiene que tener movilidad de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los usos y costumbres. Exacto. Perdón, y fíjate vos que los usos y costumbres se han ido plasmando a lo largo de los años en jurisprudencia, luego en leyes, pero donde conservan la mayor vigencia es en el derecho comercial, porque como decía Valiente, ese es el derecho más vivo, más móvil, más dinámico que hay. Y esto también acontece en el ámbito del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un tertium genus, como dicen. No es ni público, ni privado, ni civil, ni comercial. Es un derecho especial que ha surgido a partir del siglo XIX con la cuestión social. Pero es un derecho dinámico el derecho del trabajo. A propósito del derecho del trabajo, lo tiro nomás,
habría que hacer un estudio profundo sobre las implicancias de este proyecto de poder ejecutivo en ese ámbito, porque en principio yo creo que van a ser negativas y que van a generar múltiples conflictos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos y seguimos Bien, hablando de este ¿cómo tema. no? Bueno, estamos de vuelta y estábamos hablando de las implicancias que va a tener esta reforma en lo laboral, en el derecho laboral. Pero yo creo que el mayor daño lo va a hacer en lo social, esta reforma. Sí, yo tengo un temita que tampoco creo que se ha visto en profundidad y es también conceptual del derecho. Las normas de derecho, sean civiles y comerciales, son para uso general. O sea, no se norma para la excepción. La excepción lo puede dar la jurisprudencia, una ley particular. Se norma para el uso general. Esto, por ejemplo, para dar el ejemplo, dos instituciones, el matrimonio y el concubinato. El matrimonio, por lo menos por ahora, sigue siendo la institución de uso general. Y el concubinato y otras relaciones de pareja, ¿no es cierto?, son la excepción. Entonces no se puede legislar para la excepción. ¿Por qué? ¿Qué produce en la práctica en la sociedad? Se debilita la institución principal. Si yo equiparo la excepción de cualquier norma a la norma general, la excepción pasa a tener la fuerza de la norma general y debilito la institución principal. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo empiezo a legislar con la excepción. La excepción nunca, en ningún código de ningún país, en ninguna época, ¿no es cierto?, se legisla para la excepción, se legisla para la norma general, sí, porque se debilita la institución principal. Además, o sea, le doy un ejemplo. Por ejemplo, el matrimonio, por dar dos sociedades. El matrimonio. El concubinato ahora va a tener la obligación del concubino de dar techo y alimento. ¿Qué diferencia hay con el matrimonio? Si yo le saco el deber de fidelidad, ¿cómo le van a sacar? ¿Cuál es la diferencia práctica? Ninguna. ¿Qué tiende que tener la sociedad? La sociedad tiene que tender al revés, a instituciones estables en el tiempo, porque detrás de la familia está el hijo, que es todas las legislaciones del mundo lo privilegian. Entonces, yo tengo que estabilizar esta institución y no crear una alternativa que la debilite. Este es un ejemplo práctico, bueno, pero caso, hay muchos casos de este tipo dentro del código de un montón de instituciones que se está legislando para la excepción. Pero en este caso particular, en el tema de familia, hay una razón ideológica que plantea este gobierno, que es equiparar cualquier tipo de unión al matrimonio, porque en realidad ideológicamente están en contra de la familia. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Hace unos años estuve en Rusia, en un seminario en la Universidad de Moscú. En Rusia hay dos grandes universidades. La Universidad de Moscú, Landenberg, fue el que la creó, que tiene 450 años de antigüedad, esa universidad, y la Universidad Patrice Lumumba, que ahora se llama Universidad de los Pueblos. Acá van los rusos y acá van los africanos, los latinoamericanos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hablando con este profesor, así de temas generales sobre la jurisprudencia, etcétera, en mi muy mal inglés y su buena paciencia, me comentó, saltó el tema, entre otras instituciones, del tema del matrimonio cuando terminó la Revolución Rusa. Terminó el matrimonio, lo primero que hicieron fue el divorcio express, este mismo que quieren establecer. ¿Sabe cuánto duró el divorcio express en Rusia en medio de la revolución y todo eso? 5 años. A los 5 años
lo cambiaron porque estaba produciendo un desastre social, de inseguridad de la familia terrible. Ahora yo pregunto, cuando se analizó este nuevo matrimonio, ¿no es cierto? Y yo lo hablo del punto de vista no religioso, del punto de vista social, de la sociedad y de la estabilidad de la sociedad. ¿No pensaron en eso? ¿No vieron ese estudio? Hay que hacer un estudio profundo. Cuando yo toco una institución tan importante como la familia, el matrimonio, tengo que estudiarlo con mucha profundidad y ver qué repercusiones sociales puede tener a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Por eso digo que uno de los defectos que yo veo en el código, doy este ejemplo, pero hay muchos más, que se norma con sentido excepcional. Se pone al nivel de la norma general una norma excepcional. Y eso va a producir indefectiblemente una gran cantidad de litigios y una gran cantidad de problemas sociales. La experiencia histórica nos dice eso. Sí, bueno, lo que pasa es que hay un concepto en la sociedad argentina y sobre todo en los políticos, hay un concepto que yo llamo el concepto revolucionario, ¿no? Ven cualquier atisbo de tratar de preservar una idea conservadora, que para ellos es un resabio del pasado, tantas estupideces que se les cruza por la cabeza, pero son proclives a romper lo que es la tradición, a romper lo que es conservar, a romper lo que son las raíces culturales, porque tienen una concepción de la revolución, en ese sentido, que es cuasi marxista. Y esto lo podemos ver, lo vemos tanto en quienes están hoy en el poder, como en los liberales, como en los radicales, como en casi todos los ámbitos de la política. Y realmente esto ha llevado en estos años, en estos 30 años, a una situación cáustica en la sociedad y disolvente, que bueno, lo tenemos a la vista con los últimos sucesos. Sí, es el cambio por el cambio mismo. Exactamente, sin ningún fundamento, sí, pero hay que cambiar. Exacto. Cuando uno, perdóname, sí, cuando uno va a producir un cambio, tiene que ver qué consecuencias va a producir ese cambio, y medir muy bien, porque lo que estamos haciendo es de vital importancia, porque es la célula madre de la sociedad. No es que estamos tocando cualquier cosa. La familia es la célula madre de la sociedad. Si uno toca a la familia y la toca, la manosea, como ha sido manoseada en estos últimos años, bueno, pasa lo que pasó en Rusia con el divorcio exprés. Se produce una verdadera hecatombe social que después tiene consecuencias muy funestas para la vida social. Bueno, Perón decía, hacia el año 73-74, de que revolución no es tirar todos los días un viejo por la ventana. Y es una frase buenísima. Esta frase así tan sencilla es de aplicación también a este caso. Los cambios no tienen por qué necesariamente ser radicales. Los cambios tienen que atender a la evolución de la sociedad, la evolución de los tiempos, los valores permanentes de la nacionalidad, de la sociedad. Por ejemplo, en este proyecto de reformas, no se ha perdido la oportunidad de estudiar en base a los antecedentes universales el afianzamiento no solo de la familia, sino de la unidad productiva económica. Fíjense que hoy día una persona tiene 400 hectáreas, tiene 4 hijos, llega el momento de la sucesión, conforme a las disposiciones, si no hay viuda que tiene el 50% de ese haber, se divide entre 4, y con 100 hectáreas cada uno, lo que acontece es que se destruye la unidad productiva, claro, porque con 100 hectáreas, bueno, eso también lo único que se puede hacer en todo caso es un club de campo, pero no una unidad productiva. Eso también está pasando, porque no claro, pero hay que consultar esa realidad.
hoy está pasando, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, donde las parcelas productivas de la época de la independencia son menores, más chicas que las de la provincia de Buenos Aires, y con los procesos sucesorios han llegado a niveles que no son productivos, la unidad no da para poder vivir de esa... Continúo con otro ejemplo en esta misma materia. El mismo colono que tiene sus 4 hijos. Los 4 hijos, los 4, ¿tienen la misma vocación por el campo? Lo más probable es que no. ¿Por qué no hay disposiciones que permitan que el causante pueda elegir a un heredero para llevar adelante esa unidad productiva, ya sea como titular de la misma, sin perjuicio de las compensaciones que pueda haber con los otros hijos? La propiedad, llamémosle en la concepción liberal, es un derecho absoluto, cuando no debe ser así. La propiedad es un bien social, o sea, un bien que no solo favorece a quienes son titulares, sino a todos aquellos que están vinculados a dicho derecho. Si hay un hijo, por ejemplo, que lleva una vida disipada y que va a disipar esos bienes, ¿por qué la ley tiene que protegerlo? ¿Por qué no se contempla esto? Esto está íntimamente ligado a un aspecto también desconocido, parece, por nuestros políticos, como es el tema del arraigo. La Argentina tiene un territorio impresionantemente grande, relativamente pocos habitantes, y el arraigo tendría que ser una especie de uno de los núcleos fundamentales de las políticas permanentes. En fin, estos son, en este caso, las omisiones en que además hay un problema de conveniencia del Estado, porque que desaparezcan las unidades productivas es un problema que atañe directamente al Estado. Más en un país como el nuestro, que es un país agrícola ganadera por excelencia. Y esto tiene una enorme implicancia en lo que es el bienestar del Estado. Por eso que todas estas cosas que en realidad deberían preocupar a los señores legisladores las ignoran o no le importa, están más pendientes de otras cosas que tienen que ver con la política doméstica. Lo que dice el doctor es tan real que ya hay una especialidad en el derecho moderno, que es el derecho de las sociedades de familia. Tan cierto lo que él dice, que ya hay especialistas en desarrollar, ¿no es cierto?, testamentos, herencias, etcétera, etcétera, para cumplimentar la finalidad que dice el doctor. Hay seminarios donde antes el padre a determinada edad reúne a sus hijos con abogados y contadores y forman un tipo de sociedad de familia. Fíjese que es muy actual lo que dice el doctor. Ahora hay otro tema de derecho de propiedad que no se puede eludir y que va a ser una muy clara definición. Hay 2 conceptos de propiedad: la propiedad social y la propiedad individual. La propiedad social, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la que consideran los socialistas, que quieren eliminar la herencia. Esa misma propiedad social es la que está en la Constitución cubana actual. Entonces, ojo cuando hablamos de propiedad, ¿no es cierto? O sea, salvaguardar el derecho de la familia y la propiedad. Pero no entremos en la propiedad social, porque automáticamente empezamos a discutir, ¿no es cierto?, que la propiedad es o no es del individuo y salimos del orden natural. La propiedad es una extensión del individuo, de acuerdo al orden natural. Si hablamos de propiedad social ya estamos otra cosa, estamos metiendo el Estado dentro de la sociedad, lo actual cubano. Es una discusión que se va a dar, pero eso va a ser una definición muy importante del país, si vamos a un socialismo o vamos a una economía normal como hasta ahora. Es una gran discusión que no la están queriendo dar, pero ojo con los desvíos con el tema de la propiedad. Además, el tema es que todo debe estar arreglado por
el orden natural. Cuando se sale del orden natural, siempre se provocan desórdenes, por decirlo de una forma para que todo el mundo entienda. Cuando se sale del orden natural, las cosas se malversan, salen de lo que es el beneficio social, el beneficio del Estado y del individuo. Por eso que esto es un tema muy importante, y yo creo que todo esto además muestra la fragilidad de las instituciones en la Argentina, porque esto correspondería que lo legisle el poder legislativo, no de ninguna manera ningún juez que se cree un iluminado y que tenga que tenga la potestad dada por el Poder Ejecutivo para hacer semejante mamarracho. Esto tendría que ser una cosa que tendría que reformarse, porque realmente el Código Civil nuestro tiene muchos años, había que actualizarlo, pero con una gran discusión, con los colegios de abogados, con todos los legisladores nacionales y provinciales, en las provincias. Habría que hacer un gran despliegue para discutir qué tipo de sociedad realmente queremos. Eso yo creo que es lo que basó. Inicialmente debería haber habido 4 o 5 pautas consensuadas. Por ejemplo, estos temas que hemos hablado, puede haber otro, ¿no es cierto?, para legislar en ese sentido. No se puede sentarse a legislar sin tener una iluminación general a dónde apuntar. Tenemos 2 conceptos de propiedad, 2 conceptos de familia, 2 conceptos de lo que es un código civil, 2 conceptos diferentes de lo que es un código de comercio. O sea, esas cosas básicas inicialmente debieron haberse planteado, sobre todo en una sociedad tan dinámica y que necesita cambios. Pero ojo, los cambios pueden ser ir por el camino empedrado, no por el asfaltado. Sí, un último tema a mi criterio que quiero tocar, y es que hay en el trasfondo de esto. Y yo pienso que fue muy larga y dura la lucha que abarca casi del año 1936 en la Argentina, que es la responsabilidad del Estado. Se ha eludido. Disculpa, vamos a hacer un corte y enseguida venimos y seguimos con este tema, con la responsabilidad del Estado, que es tan importante, porque en la Argentina que suceden tantas cosas donde el Estado es culpable, la responsabilidad del Estado es importante que no se vulnere. Vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno, estamos nuevamente en el aire y estábamos hablando de la responsabilidad del Estado que le cabe en esta reforma del Código. Bueno, en la reforma del Código específicamente se irresponsabiliza, si puede decirse así, la responsabilidad que tuviera el Estado a favor de los individuos, ¿no es cierto?, en cuanto pudiera hacerle un daño civil o comercial. O sea, los funcionarios ya no van a ser más responsables ni el Estado tampoco, lo cual es de una gravedad inusitada, va a traer una gran cantidad de litigios, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay un trasfondo de esto. El trasfondo se llama 2001, que seguramente el doctor lo va a profundizar. Y es en el año 95 se cambió la ley de quiebras, dando un privilegio a los bancos. ¿Por qué? Porque se venía el 2001, ¿sí? Entonces, los bancos se salvaron por ese privilegio que tenían como acreedores y las pequeñas y medianas industrias se destruyeron al pozo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué queremos eludir la responsabilidad del Estado y de la sociedad, como va a profundizar el doctor? Porque estamos en camino a una situación social y económica difícil. ¿Será que estamos previendo que hay gente que se va a salvar y gente que se va a hundir? Parecería ser que el código, ¿no es cierto?, tiene este rumbo.
Todas las demás modificaciones yo considero que son discutibles, pero esta no puede ser discutida, ni puede ser aceptada. Así es. La irresponsabilidad sigue en esta materia, por ejemplo, en materia comercial. La nueva legislación que se pretende sancionar crea una suerte de tipos sociales, como si fueran las que hoy se denominan uniones transitorias, y a través de ellas se dispone la irresponsabilidad de dichos entes, que son entes circunstanciales. Uno de los casos típicos es el del franchising, que en los últimos lustros se ha desarrollado, se ha desenvuelto enormemente. A través de la nueva legislación, el franquiciante no tiene responsabilidad por los actos de cualquier tipo que produzcan los franquiciados. Ahora, nosotros sabemos bien que los franquiciantes son aquellos que han inscrito un nombre, unas calidades, organización comercial, etcétera, que son normalmente los poderosos, que son los que pueden llevar a cabo proyectos de estas circunstancias. ¿Y quiénes son los franquiciados? Y los franquiciados son aquellos que juntan unos pesos, aquellos que recibieron alguna indemnización de cualquier tipo y la invierten en el alquiler de un negocio, de un local, proveerlo de algún material con una absoluta irresponsabilidad. No hay propiedades, no hay bienes detrás de los franquiciados. ¿Qué va a pasar? Como ya ha pasado. Los trabajadores, la seguridad social, las obras sociales, los sindicatos se van a encontrar con que no pagan, y el día que se los quiere ejecutar se encuentran con que no hay absolutamente nada, lo cual va a generar la descapitalización de estas instituciones de orden social y la descapitalización de las personas concretas, de carne y hueso. Este es otro tema que se va a abrir. Fíjense que en materia laboral, en el curso de los últimos 20, 30 años, se ha ido desenvolviendo toda una jurisprudencia con base legal en torno a la responsabilidad de aquellos que integran un grupo empresario, sociedades que integran un grupo empresario, la responsabilidad solidaria que tienen el presidente o los gerentes, vicepresidentes de las sociedades en relación a actos ilícitos de la sociedad o actos que no están comprendidos dentro del objeto social. Y así sucesivamente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una línea de afirmación de los derechos sociales en general, como ha sido la de responsabilizar a los grupos empresariales, a las personas físicas que las dirigen, etcétera, ahora de pronto se vean eliminados en el proyecto de unificación del Código Reforma, del Código Civil y Comercial? Esto es grave porque esto le quita justicia a los que menos tienen y menos pueden en aras a los poderosos. El discurso progresista acá parece no funcionar. Pero además del discurso progresista hay intereses de los progresistas. No solamente hay discurso progresista, sino hay intereses de los progresistas que suelen, cuando hay intereses, no ser tan progresistas, no ser bastante conservadores. Pero bueno, es otra cosa. A mí me alarma un poco porque estamos viendo una codificación para el desastre económico-social. Lo mismo que vimos en el 2001. Bueno, parecería ser que no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de revertir la situación social y económica. Entonces,
estamos adaptando la legislación al desastre social para y cuando económico. explote la olla a presión. Claro, Esto es una olla a entonces presión. eso me alarma más que todo lo que dijimos antes. Sí, esta es una gigantesca olla a presión que está en ebullición, que todo el mundo sabe que va a explotar en algún momento. Nadie quiere destapar la olla para que se descomprima, porque destapar la olla para que se descomprima implica hacer un gran ajuste sobre la economía y pagar las consecuencias políticas de eso. Nadie lo quiere hacer, y menos este gobierno no lo va a hacer. Lo que va a hacer tratar de tirar para adelante la pelota lo más que pueda, y darle cada vez más presión a la tapa de la olla para que no salte, pero en algún momento va a explotar, y lo que están haciendo con estas reformas es preparar la situación para cuando esa olla a presión estalle. Total, siempre los que pagan somos nosotros, los que trabajan, los que tienen un comercio, los que fueron asaltados en Tucumán en estos días, los que fueron saqueados. Esos tipos son realmente quienes pagan. Una imagen que me dolió muchísimo ayer, viendo la gobernación de Tucumán, en la puerta una mujer joven que se veía, una mujer de unos 40 años, con una cacerolita que estaba golpeándola con un palito, y la vi llorar, que se le caía la cara de angustia. La cara de angustia de esa mujer, de miedo, de angustia. Una mujer que se ve que de clase media trabajadora, media baja, por la forma en que estaba vestida, su aspecto, pero una mujer prolija, muy de trabajo, ¿no? Y uno verla llorando, verla angustiada, realmente yo me siento angustiado cuando veo una cosa así por televisión, porque me siento angustiado, porque me pongo en la piel de esa gente que estaba ahí y que encima fue corrida por la policía a balazos, a palazos, que eran víctimas, porque ellos eran víctimas de lo que había pasado, y encima los sacaron a palazos. Que quiero aclarar, porque muchísimos periodistas que he escuchado no lo aclaran, que la policía, para hacer una cosa así, tiene que tener directiva política. Fue el gobernador el que dijo sáquenlo a los palazos, porque estaban frente a la gobernación, y en un simulacro para poder salir indemne de la presión que ejercía la gente, salieron por una puerta lateral y dejaron sus autos parados frente a la casa de gobierno. Que la gente se la agarró después con los autos que estaban ahí, por cierto, Mercedes-Benz y autos todo de alta gama. Y entonces, para evitar que los sigan rompiendo los autos, ordenaron a la policía dispersar la gente. Y la policía tiene una sola forma de dispersar la gente. Ahora, el castigo que sufrió la gente no es la policía es un instrumento. Quien ejerció el castigo sobre esa gente es el gobernador, no es otra persona. La decisión política de la represión es política, no es de la policía no actúa por sí. Hay una cuestión que me gustaría dejar clara a favor de la policía, y creo que todavía los medios de comunicación, salvo vos, lo han dicho sobre la policía. Yo me alegra, hay una cosa que me alegra, ¿y qué es? Que si la policía y sus mujeres salen masivamente a la calle a pedir sus sueldos, hay una cuestión que todavía no pasó en la Argentina. La policía en masa no está en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el policía que comete el delito y se alía con el narcotráfico no va a discutir el desde ya. No va ya. Y eso no se está diciendo. O sea, hay una posibilidad de rescate de la sociedad. Ahora estarán los políticos ver esa luz, ¿no es cierto?, que para mí es muy importante. Yo creo que todavía los medios de comunicación no lo han dicho, porque se habla tanto de narcotráfico, de la policía corrupta, pero eso es una demostración masiva en todo el país, que la masa de la policía es honesta. Porque yo no voy a discutir un sueldo, ni voy a mandar a mi mujer a la calle, como han hecho los policías, si yo tengo una entrada que me da el narco, ¿no es cierto? Al contrario, donde va calladito, donde va a ganar seguramente muchísimo más, claro, que gana la policía. Eso es muy importante, porque todavía está sana la sociedad.
Sí, ¿no es indudablemente que está sana la sociedad. Todavía gran parte, no por lo menos. Está golpeada por todo esto y porque además el grave problema del narcotráfico no es la convivencia con la policía, son los grandes bolsones de pobreza que ha alimentado la corrupción policial, la corrupción política. Esos grandes bolsones de pobreza hoy están manejados por el narcotráfico. ¿Por qué? Y porque el narcotráfico llega y se afinca en esos lugares, primero porque va a tener protección, porque la gente lo va a proteger, porque va a transformarse en su método de vida. Y después va a ser algo incontrolable, totalmente incontrolable. Ya es incontrolable en la Argentina. Y nosotros vamos derecho a hacer lo que es México. Derecho vamos, sin ninguna duda. Donde va a haber grandes zonas que después sí va a manejar el narcotráfico, incluso va a manejar la policía, está manejando como hoy, está manejando muchos sectores políticos que los maneja, los financia, los maneja. Y el narcotráfico sí es un problema gravísimo que tiene la sociedad argentina y que hasta ahora, por decisión política, no ha tenido absolutamente ningún inconveniente en instalarse en territorio argentino y hacer del territorio argentino una tierra liberada. Está liberada al narcotráfico la Argentina por el poder político, que es quien ampara y quien protege a los narcotraficantes. Afortunadamente todavía, como vos bien acabás de decir, Valiente, esto demuestra que la policía no está en convivencia con el narcotráfico, si no, no van a hacer este paro, ni mucho menos. Le importaría un bledo cuánto le paga el Estado, les importaría más lo que cobran del lado del narcotráfico. Pero afortunadamente es así, la inmensa mayoría de los policías están fuera de esto. Bueno, se nos ha ido el programa, les agradezco que me hayan acompañado. Este es el último programa de El Espejo en el año. Volveremos en marzo, seguramente, y continuaremos con este trabajo que es decirle la verdad, porque para este canal primero está la verdad. Y los que hacemos los distintos programas en este canal, tenemos una línea que es esa, la de sostener la verdad. Por eso les agradezco que hayan estado acá, y bueno, les deseo a ustedes que tengan una feliz Navidad y un buen año que comienza, a pesar de todos estos sinsabores que vivimos los argentinos, y para ustedes igual. Desde aquí les deseo una muy, muy y cristiana Navidad y un feliz y próspero año nuevo. Será hasta el año que viene, si Dios quiere y solo si Dios quiere, en este canal donde toda la verdad está primero.